Los invito a una próxima entrevista. Estaremos hablando con la tanatóloga Anaí Polo, justamente viendo el tema de cómo afrontar la muerte en tiempos de COVID. No se lo pierdan. Factor Capital Humano los invita. Amigos de Factor Capital Humano, les saluda Alma Lagunas. Bienvenidos a esta entrevista. Como les adelantábamos, vamos a hablar sobre un tema complicado, pero que viene muy ad hoc con la pandemia, es la muerte y cómo enfrentarla en tiempos de COVID. Está con nosotros Anaí Polo, ella es tanatóloga y nos va a platicar pues justamente de esto. Anaí, para mí es un tema complicado que me cuesta trabajo y no me ha pasado afortunadamente nada en esos temas de pandemia, pero bienvenida. Muchas gracias, Alma, gracias por la invitación, gracias a tu foro. Pues sí, realmente es un tema complicado, ya en sí era complicado, ¿no? Al día de hoy es más complejo por la situación que estamos pasando todos, ¿no? Cuando hablamos del afrontamiento de la muerte, para el ser humano es complejo siquiera pensar en la muerte de un ser querido, de un amigo, o bien pensar en la propia muerte, ¿no? Genera demasiada angustia. Entonces, con todo lo que ahorita estamos viviendo, con la contingencia, la pandemia, ¿no? Los niveles de ansiedad que se están viviendo en la mayor parte de la población están generando que estos temas pues, se compliquen un poco más. O sea, tú sí ves un antes y un después como tanatóloga tratando este tipo de pacientes, si podemos llamarles así. ¿Cómo era afrontarlo antes y ahora? ¿Y si ves un antes y un después? Al día de hoy, con este virus invisible, pues la persona, el otro, se convierte en ese enemigo portador de ese virus, ¿no? Entonces estamos teniendo, pues hasta cierto punto, pues un rechazo hacia el otro, ¿no? Por esta angustia. Sí, es cierto. Pero en un momento donde la necesidad del contacto humano es fundamental, ¿no? Entonces, claro que sí hay un antes y un después. Yo creo que todo esto es un parteaguas para muchas cosas, ¿no? Pero sí para la forma en cómo vivimos y experimentamos la muerte. Sí, claro, así como hemos oído hablar mucho del tema, oigan, la parte del e-commerce, las redes sociales, el comercio digital, el cuidado, volver a los básicos de lavado de manos, justamente este tema también recobra mucho interés. Personas como tú que vienen a ayudarnos y esta cultura que no tenemos. O sea, ¿tú cómo ves México en cuanto a la cultura? Fíjate que no tenemos una educación para la muerte, ¿no? A pesar de que, pues a lo mejor muchos otros países pensaran que el mexicano tiene una cosmovisión distinta de la muerte. Porque además la celebramos. Es correcto, ¿no? Pero ¿qué tanto hay detrás de esa celebración, ¿no? ¿Qué tanto del temor, ¿no? Del contactar con ella, ¿no? De darle voz a la muerte, ¿no? Tenemos esta idea o hemos crecido con esta idea de sí pensar en la muerte, pero muy lejos de nosotros, ¿no? La alejamos totalmente de la vida con la idea con la fantasía de que si la alejo no aparecerá, ¿no? Porque realmente no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Cuando la realidad es que si yo me doy la oportunidad de acercarme a este tipo de temas, si comienzo a hacerlo consciente, justamente genero esa conciencia de vida, ¿no? Claro. De cómo voy a vivir el tiempo que me toque vivir, ¿no? Porque pues nadie de nosotros sabemos cuándo. Tiempo. Pero obviamente no estábamos preparados, igual en los negocios, en la economía, en el desempleo, no estábamos preparados para esto, pero como tú dices, es una idea que tratamos de alejar constantemente de nuestros pensamientos, pero ahorita no. O sea, ahorita en las noticias, el número de muertes, el número de enfermos es, como tú dices, todo el tiempo estar hablando de la muerte, pero no nos hablan de esta manera figurativa, sino de ten miedo porque está muy cerca de ti. Y entonces la gente deberíamos hacer algo antes de, o ya cuando nos toque, es buscar ayuda. Usualmente las personas buscan ayuda ya que sucedió el evento, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de un proceso de duelo, que es el que se deriva después de una pérdida significativa,
hay que entender que no solamente el duelo se da por una muerte, una pérdida física, ¿no? Sino también viene a consecuencia de otro tipo de pérdidas, como la pérdida de la salud, como la pérdida de un empleo, la pérdida de alguna relación de pareja, romper un vínculo afectivo cercano, ¿no? Pero no por muerte, ¿no? Sino por separación. Entonces, hoy con estas circunstancias que estamos viviendo, con la contingencia, con la pandemia, pues claro que se tiene una pérdida hasta de la seguridad, ¿no? Sí, dijiste, yo sumé 3, salud, trabajo, porque igual lo perdí, y ahora, como dices, seguridad, y obviamente la vida, ¿no? Sí, y claro que está teniendo mucha consecuencia a nivel emocional, ¿no? Entonces, al día de hoy sí es muy recomendable que se busque esa atención a la salud emocional, ¿no? Que es lo que desde el área de tanatología estamos buscando hacer en el proyecto de Tiempo y Vida, en donde damos estos talleres y conferencias para poder atender todas estas inquietudes que están surgiendo con todas estas circunstancias, ¿no? ¿Qué es trabajar en eso? ¿Es empezar a trabajar las emociones? Sí, aprender a gestionar las emociones, aprender a identificar y reconocer cómo me estoy sintiendo yo con esto que está pasando y qué estoy haciendo con esto, ¿no? Entonces, claro que se requiere de un trabajo que puede ser grupal en grupos de escucha o bien ya hacerlo de manera muy individual, en donde se trabaje más a profundidad. ¿Siempre con un experto de por medio o también yo individualmente con todo este tema de Autodesk y aprender en línea, puedo yo comenzar con algo para mí? Sí, se vale hacerlo también por cuenta propia, buscando pues reforzar estas propias herramientas, pero también lo ideal es buscar un acompañamiento con un profesional. Ok, alguien que sí me sepa ayudar profesionalmente. Y el profesional, más que como un psicólogo, un coach, ¿tú lo ves más como un tanatólogo? Pues un acompañamiento psicológico o tanatológico es lo más recomendable y bueno, romper con esta idea de que si voy a una atención psicológica es porque de verdad estoy muy mal, porque estoy loco, porque no, realmente es estar atentos a nuestro autocuidado. Y tiene que ver con trabajar con la espiritualidad, que mucho nos hace falta, ¿no? Claro, la idea es hacer un trabajo integral, tanto la parte física, emocional, cognitiva y espiritual. Ok, Anaí, pues me deja sorprendida. Vamos a seguir hablando del tema justamente de qué es lo que hemos perdido para determinar, como tú dices, pasar este luto con este tema de la pandemia. Así que seguimos en el siguiente segmento. Claro que sí. Muchas gracias, amigos de Factor Capital Humano. Seguimos hablando sobre el tema de cómo enfrentar la muerte en tiempos de COVID. Gracias, amigos de Factor Capital Humano. Seguimos con la tanatóloga Anaí Polo hablando sobre cómo enfrentar la muerte en tiempos de pandemia. Anaí, pues ya nos explicabas un poco los cambios abruptos que ha sucedido, el cómo cuidarnos y prevenir y no ser tan reactivos con el tema y esta ayuda y nuestra cultura en México de sí celebrar pero no afrontar la muerte, como seguramente mucha gente nos pasa. Pero ahora con este cambio de la pandemia tú nos platicabas cómo ha sido diferente el afrontar la muerte, el escucharla, pero tú hablas de algo importante, el duelo. Y este duelo que va acompañado de antes de una ceremonia que ahora no podemos hacer, nos hace falta, nos va a afectar en algo. ¿Cómo hacemos? Porque creo que lo mencionaste como un paso importante para que se pueda llevar a cabo el duelo. Claro. Lo que sucede es que los rituales de despedida son un factor muy importante dentro del luto. ¿Cuál es la importancia de un ritual de despedida, una ceremonia de despedida? Es permitirnos tener estos espacios en donde además de sentirnos con la libertad de poder manifestar lo que la pérdida está representando en mí a nivel emocional, son espacios en donde esta agrupación de personas dan esa contención, donde recibimos ese afecto, ¿no? Donde nos sentimos contenidos. Al día de hoy estamos encontrando pues mucha limitación, ¿no? Ya sea si la persona muere por COVID, pues de plano no hay
no hay un ritual de despedida, ¿no? No te dejan, ¿no? No te dejan. Sí, claro, solo te entregan una urna. Ni despedirte ya en el hospital. Sí, o sucede en muchos casos que el familiar llega, deja a su familiar en el hospital y la siguiente noticia que recibe es falleció y te entrego solo sus restos, ¿no? Entonces es muy impactante. ¿Por qué? Porque no hay esta representación mental de un cierre y de una despedida que me permite tener este ritual, ¿no? En donde puedo tener una certeza de que la muerte sucedió. Claro. Entonces, estamos hablando de la contención, de la manifestación emocional, pero pues también de hacer evidente la realidad, ¿no? Algo o sea, de hacerlo consciente, de creerlo hasta que lo ves. Exactamente. Y ahora obviamente se ha perdido por las medidas, tanto hospitalarias, repentino ocurre, y después viene esta ceremonia que tú dices que generalmente va en compañía. Ahorita que cambia, hay otros tips, hay manera de hacerlo y sí poder llevar a cabo estas dos medidas que tú decías, importante la despedida, importante el ritual también donde voy a llevar a cabo la despedida. ¿Cómo los cambio ahora en la pandemia? Pues mira, al día de hoy afortunadamente las tecnologías de la información nos están dando la oportunidad de encontrar esas estrategias, esos medios para poder acompañar desde la distancia, ¿no? Con los funerales virtuales. Hay agencias funerarias que tienen esta opción, ¿no? que le dan al cliente esta opción, pero también existen muchas otras en las que no lo hay, ¿no? Pero bueno, podemos hacer uso de los aparatos electrónicos como celulares, tabletas, para poder llevarle pues ese momento a personas que por su condición física no puedan estar presentes, ¿no? Porque si hablamos, una persona de la tercera edad pierde a su pareja de toda la vida, en estas condiciones no puede asistir a la ceremonia, ¿no? Entonces se vale también poderle transmitir lo que está sucediendo en tiempo real. La otra es también llevar a cabo estos rituales de despedida de forma muy personal, muy individual. También hacer uso de estas plataformas virtuales que nos permiten tener reuniones en donde con la familia podremos desde sus hogares compartir cómo se están sintiendo en ese momento, ¿no? Hasta los rituales terapéuticos, ¿no? En donde ya se genera un trabajo ya muy, muy personal para trabajar lo que te decía, el cierre y la despedida. Es lo que te iba a decir, también existe además de esto grupal algo individual donde yo pueda crear mi ritual y también haya una sesión justo donde pues, yo metafóricamente me pueda despedir. O sea, eso es un cambio en la aceptación, en la actitud de la gente drástico. Sí, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Desde el hecho de decir cómo yo desde una pantalla voy a estar acompañando, ¿no? Suele ser hasta incómodo, ¿no? Para algunas personas, pero la realidad es que hoy tenemos que sacar a la luz todas estas herramientas de adaptación que tenemos porque necesitamos adaptarnos a las circunstancias que se nos están presentando. Y si ya estamos hablando de que un duelo es complejo, con las circunstancias, con el tipo de la muerte se puede volver aún más complejo, ¿no? Y más complicado y derivar a lo mejor en muchas otras cosas que no traigan pues salud, ¿no? Tanto física como emocional. Porque más hablabas de dos momentos, lo repentino que puede suceder o lo de una enfermedad, pero también hay muertes ahora que no se derivan del COVID. Así es. Y a todos nos va a tocar vivir lo mismo y como seres sociales no poder despedirnos y acompañarnos de los seres queridos. O sea, sí hace una notable diferencia en el comportamiento de la gente. Claro, y por eso la sugerencia es que tengamos esta flexibilidad de poder encontrar estas estrategias de adaptación, porque si bien sí, no todos están muriendo por COVID, al día de hoy se tiene en mente como que la muerte solo se presenta de esta forma, ¿no? Pero la muerte está presente en muchos otros momentos y circunstancias y también está afectando a las personas que mueren por otra causa, pero que también están teniendo un impacto a nivel de la despedida. Sí, exacto. Y además con todo este tema también poco preparados para eso, perdiendo empleo, hay una diferencia también en cuanto a los costos que puedan enfrentar las familias mexicanas para hacerlo de manera virtual, si llevarlo que versus en una
en una capilla donde antes lo hacían en un funeral, ¿no? Obviamente va a representar más esfuerzo, ¿no? O de forma diferente a como lo teníamos de forma tradicional, ¿no? Okay. Entonces, pues sí, hoy es importante tener muy en mente que necesitamos salir a flote, ¿no? Y necesitamos encontrar estos recursos que nos permitan afrontar la circunstancia en la que yo estoy pasando. Ok, sí, no, la idea es, como tú dices, igualar las circunstancias que nos permitan o que nos permitían antes poder llevar a cabo esta conciencia y este ritual, y creo que sí podemos igualar alguna circunstancia. Bueno, Anaí, pues en el siguiente segmento justamente vamos a hablar de cómo las diferentes generaciones participamos en esto y qué podemos hacer cuando no sé usar tecnologías o cuando soy un infante. Entonces, no, seguimos hablando del tema. Claro que sí. Muchas gracias, amigos de Factor Capital Humano. Gracias por seguirnos. Gracias por seguir acompañándonos en su programa Factor Capital Humano. Seguimos con Anaí Polo hablando sobre cómo afrontar la muerte en tiempos de pandemia. Hablabas también del tema de las emociones, y en una conferencia que te vi dar recientemente dijiste una frase de Palacios que decía, el tema no es cómo pasar la tormenta, sino bailar mientras la esperamos, una cosa así, ¿no? Sí. Y es eso, o sea, el tema de cómo va a pasar o puede pasarnos, y cómo hago con mis emociones, qué voy preparando, cuáles está bien sentir, por cuánto tiempo. La gente siempre nos decimos, ¿cuánto tiempo es el ideal que yo me asuste que ya lo estoy haciendo mal o que voy bien? O sea, la gente queremos como una bolita mágica que nos diga, te vas a recuperar haciendo esto y en este tiempo. ¿Y cómo hacemos para reconocer eso? Sí, fíjate, dices algo muy cierto, y eso me pasa mucho tanto en las conferencias como en el trabajo individual con mis pacientes, en donde sí, vivimos mucho en la inmediatez, ¿no? Entonces queremos que todo termine rápido, pase rápido, y más cuando es desagradable, ¿no? Entonces, al día de hoy pues no existe una varita mágica, una pócima que nos haga dejar de sentir, y es que esa no es la clave en estos procesos. No necesitamos dejar de sentir para que todo se recupere, ¿no? Por el contrario, necesitamos aprender a conectar con nuestras emociones, aprender a conectar con mi dolor para entonces resignificarlo y poder transformarlo. Hablando desde la parte emocional, tampoco tenemos una educación emocional. De hecho, solemos categorizar a las emociones como buenas y malas, ¿no? Cuando son agradables y desagradables al momento de experimentarlas. Lo que puede llegar a ser malo o dañino es la forma en cómo las gestionamos. Ahí es donde podemos encontrar algo negativo, ¿no? En nosotros. De hecho, hablamos de emociones negativas, y encontramos a la tristeza, al miedo, al enojo, pero la idea al denominarla negativa es la forma en cómo la experimento, ¿no? Que suele ser desagradable. Y dentro de los procesos de duelo son las emociones que están más presentes, ¿no? Si bien puede haber en muchos otros casos o historias de vida donde la tranquilidad y el alivio llegue en un proceso de duelo, pues estamos hablando a lo mejor de una historia donde nos habla que la muerte llegó por una enfermedad prolongada, un desgaste físico y emocional y hasta económico en los familiares, que claro que cuando llega la muerte se siente un alivio porque la agonía tanto del paciente como de la familia termina, pero usualmente encontramos a la tristeza, al enojo, al miedo y al día de hoy la frustración, la ira, porque las circunstancias están siendo no como yo hubiera anhelado, ¿no? Entonces, no tenemos esa educación emocional, sí. Necesitamos aprender desde identificar la emoción, ¿no? Si tú dijeras, oye, el ABC de esto es sí reconocer las emociones, sí sentir estas tanto tiempo, sí buscar ayuda después, sí un año después, o sea, no sé cómo es, si tú nombraras el proceso de tanatología como el método que nos pudieras dejar de, oigan, este es el ABC que hay que hacer cuando hay que afrontar una pérdida. Pues es que hablando de temporalidad no existe, ¿no? Okay. No podemos decir, existe un tiempo establecido y el duelo dura 6 meses, ¿no? Y ya estamos listos, no. O sea, realmente lo que podemos hablar en cuestión de tiempo es
conocer que el primero o hasta el segundo año puede ser un poco más complejo porque nos encontramos con los primeros acontecimientos importantes, ¿no? Los primeros cumpleaños, los primeros aniversarios, las primeras navidades, o si teníamos alguna celebración. Un plan, ¿no? O un evento que hacíamos en familia cada año y llega la fecha y la persona no está, claro que en ese momento las emociones se van a sentir más, ¿no? El dolor se va a hacer más presente. Entonces, eso es lo que podemos encontrar dentro de la temporalidad. Y nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que viene. Por eso esta frase que utilizaba en esta conferencia en donde hablamos de la resiliencia, ¿no? Esta frase dice, la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino es aprender a bailar bajo la lluvia. Eso es lo importante al día de hoy, aprender a bailar bajo la lluvia que estamos viviendo todos. Totalmente, tú te sabes la frase perfecta. Pues de verdad, Anaí, muchas gracias. Creo que tenemos que aprender, o sea, los seres humanos tenemos que empezar a trabajar previamente en las emociones y como tú dices, para poder no dejar de sentir, sino trabajar con ellas. Te agradecemos mucho tu experiencia y compartirnos, educarnos. Van a aparecer tus datos en la pantalla también para que amigos de Factor Capital Humano busquemos ayuda, escribamos, hagamos sesiones. Es muy importante trabajar el tema, no estar tristes solos porque no estamos solos. De verdad, Anaí, muchas gracias por compartir. Gracias a ti, Alma, por la invitación y por este espacio. Y claro, pues quedamos a sus órdenes para lo que se ofrezca en estos momentos tan importantes. Sí. Gracias, amigos de Factor Capital Humano, por habernos acompañado en esta entrevista que ha sido de mucha utilidad. Y antes de despedirnos, quiero darle la bienvenida, quiero presentarle a toda la audiencia que nos ha acompañado durante estos meses en el programa a nuestro nuevo conductor. Él va a ser conductor también acompañando este foro conmigo. Él es José María Avelar. Se los presento. Pues muy bienvenido seas al programa. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, en Relaciones Industriales, también experto en Derecho. Y lo más importante es que tiene una carrera de más de 35 años en temas de recursos humanos, trabajando en empresas corporativas mexicanas, ocupando diferentes puestos tanto en México y en Latinoamérica. Y creo que vas a sumar muchísimo al programa con toda la experiencia que justo el público de Factor Capital Humano requiere. Almita, es un privilegio estar aquí, gracias a nuestros amigos de IDC, Factor Capital Humano, y principalmente a la audiencia, al auditorio que nos da la oportunidad de compartir esta clase de información, de noticias, de todos los conceptos que creemos que son importantes y relevantes para nuestro México, para una época tan complicada como la que vivimos ahora y para el futuro y tener un gran futuro. Es un privilegio estar aquí. Muchísimas gracias. Creo que nos vas a ayudar mucho a apuntalar estrategias de capital humano, como tú dices, en este momento de cambios tan importantes que las empresas están pasando por temas de pandemia, ¿no? Claro. De verdad, muchas gracias, ser tu compañera de escritorio, de foro, y bienvenido seas a Factor Capital Humano. El privilegio es todo mío y gracias por la bienvenida. Gracias de nuevo, IDC, a Factor Capital Humano y sobre todo a nuestro auditorio. Muchas gracias, amigos de Factor Capital Humano. Síganos acompañando en esta nueva edición con nuestro nuevo conductor, José María Avelar. Les saluda Alma Lagunas.